bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Por favor, abrimos la bendita y preciosa palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Padre, en el nombre del Señor, te pedimos que seas tú, Señor, Espíritu de Dios, en esta preciosa mañana, limpiándonos, mi Señor, lavándonos, Dios mío. Señor, cambia nuestro corazón, mi Señor, haznos esas personas que tú quieres que seamos. Mi Señor, que tu palabra, mi Señor, que tiene ese poder de dar vida, mi Señor, que tiene ese poder, mi Señor, de generar tendones, mi Señor, de poner carne en los huesos secos. Mi Señor, sea tu palabra, mi Señor, como el agua, mi Señor, que baja del cielo, mi Señor, riega la tierra y la hace germinar, mi Señor, y da fruto, mi Señor, y pan, mi Señor amado. Que tu palabra corra en esta mañana y sea glorificada, mi Señor, en cada corazón. Mi Señor, en aquellos, mi Señor, que tú has llamado, mi Señor, y que tú tienes escritos desde antes de la fundación del mundo. Glorifica tu nombre, mi Señor, y glorifica tu palabra, mi Señor, en medio de nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Venimos haciendo un recorrido a través de la palabra para que entendamos lo que es la gloria de Dios. Nosotros debemos ver de que en la palabra lo más importante que existe es la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo, Dios le dio un santuario, un tabernáculo, y dijo: me harán un santuario y yo, mire, el Dios creador del universo, yo habitaré en ese santuario en medio de vosotros para protegeros. Y el Señor les dio unos reglamentos de cómo llegar hasta su gloria. Había 3 cuartos, y en esos cuartos era necesario comenzar en la puerta para llegar al último cuarto, que estaba sellado completamente para cualquier ser humano. Nadie podía entrar allá. Únicamente el sumo sacerdote escogido y ungido por Dios para llegar allá, solamente una vez al año y un ratico. Si él no contaba los segundos que estaba allá, moría, porque Dios no podía soportar el pecado de él. No podía, él tenía que salir inmediatamente y tenía que entrar con sangre a ese lugar, porque esa sangre del cordero representaba la sangre del Hijo de Dios que murió y que vino a nosotros hace 2000 años. Entonces, para poder entrar a ese lugar de más adentro era necesario un orden precioso. Por eso nosotros vemos a través de la palabra cómo Dios llamó a Moisés, que era el segundo hombre más poderoso de la tierra, era el segundo hombre de Egipto, y cómo este hombre había sido educado en el conocimiento, en la ciencia de Egipto, un heredero poderoso, todo lo tenía a su alcance, iba a ser era un príncipe, iba posiblemente a ser uno de los grandes faraones,
pero Dios llegó el tiempo. Por eso es importante que entendamos la gloria, porque en la gloria Dios escribe, pero cuando Dios escribe cartas, esa carta a lo mejor no se manifiesta ahí mismo, pero después cuando se cumpla el tiempo se manifiesta. Así fue escrita esa carta profética sobre Cristo, y dice Pedro que pasado el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, bajó el Hijo de Dios, tomó un cuerpo y fue a una cruz para morir por nosotros y salvarnos y llevarnos a una vida eterna. Moisés, poderoso, dice que lo llamó el Señor. Él renunció a todo ese poder, renunció a toda la gloria de Egipto, a todas las riquezas de Egipto, dice Hebreos 11, por amor de Cristo. Y renunció a todos y lo llamó el Señor lo preparó y comenzó a usarlo poderosamente. Tiene un encuentro con el Señor y a partir de ese momento el Señor despliega tremendo poder, milagros, maravillas a través de la mano de Moisés. Entonces, a pesar de que Moisés había visto milagros, el mar que se abre, la nube que estaba sobre él, le da la piedra y la piedra sale agua para alimentar a millones de personas, más millones de animales. Lo sostiene en el desierto por mano de Moisés. Y Moisés estaba enseñado, había estado 40 días y 40 noches en la misma presencia del Dios vivo. Dice que hablaba cara a cara con Dios. Y a pesar de eso llega un momento en que Moisés le dice: Señor, yo estoy acostumbrado a tu presencia, ahora quiero algo más. Señor, quiero ver tu gloria. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Porque mire, si algún hombre en la tierra ha visto milagros y por su propia mano, ha sido Moisés. Y Moisés no le estaba diciendo al Señor: Señor, dame milagros, dame dones para que la gente me reconozca, para que la gente venga a mí, para comenzar a venderlos el vasito de agua por ahí, o la camándula, o tantas cosas que venden por ahí. Dice que el agua del Espíritu Santo, para que la gente lleve plata. ¡Qué perversión de la palabra del Señor! Entonces Moisés enseñaba todo ese poder y a toda esa gloria. Llegó un momento en que dijo: Señor, quiero ver tu gloria. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le dice: quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Él se pegó de eso. Él estaba enseñado a la presencia del Señor, al poder de Dios, y no le era suficiente. Muchos hoy en día orando que para tener ministerios, que para tener fama, que para que sus ministerios crezcan. Lo único que usted y yo necesitamos en esta vida es la gloria de Cristo. Bendito es el Señor. Y por eso es importante que usted y yo entendamos qué es esa gloria. Necesitamos entender. Ahora ya se va a desarrollar entre este domingo y terminamos el otro, porque empezamos con una, pero ya vamos en la 8 hoy. Y gloria a Dios, porque acuérdese que esto no es una cuestión de prédicas, esto es una escuela bíblica donde usted y yo venimos a aprender la palabra del Señor, la cual es la única autoridad en la tierra. En la tierra la autoridad no son los pastores, ni los ministros, ni los concilios. La única autoridad que puede haber en su vida, en la mía, es la palabra de Dios. Amén. No la palabra del hombre, no la filosofía del hombre, sino la bendita y preciosa y eterna palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor dice que tu palabra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mire, como Dios es glorificado, la palabra es glorificada. ¿Por qué? Porque hay una gloria. Entonces, qué lindo nosotros poder entender esto para que avancemos y conozcamos esa gloria. Cuando esa gloria viene a su vida y esa gloria se manifiesta, es imposible que usted no brille y que los que están alrededor suyo no brillen con esa gloria. Y cuando habla de brillo, habla de poder, habla de cambio, habla de vida, de resurrección, habla de restauración, habla de sanidad, habla de bendición, porque esa gloria es manifiesta. Una cosa es la presencia. Ustedes no que la presencia de Dios está aquí, que la presencia de Dios está aquí. Lo que necesitamos es la gloria de Dios, porque la presencia de Dios está en todas partes. Él es omnisciente, está en todas partes. O sea que usted no tiene que pedir la presencia de Dios, ella está en todas partes. Dice Salomón, cuando construyó el templo, dice: yo le construí este templo para que Dios more, pero yo sé que ni los cielos, los 3 cielos, lo pueden contener, cuanto menos este templo. Ahora entiendo que este templo es solo para ofrecer sacrificio, no más. Pero a Dios le plació, en su infinito poder y sabiduría, venir y poner toda su gloria, que el universo entero no la puede contener, en vasos de barro. En usted, en usted, en usted y en mí. A él es algo sobrenatural. Ahora, cuando esa gloria se manifieste, que deje de ser presencia, entonces comenzamos a ver cambios. El borracho ya no es más borracho, el adúltero ya no es adúltero.
La prostituta ya no es prostituta, el homosexual ya es restaurado a un hombre de Dios. Entonces, esa es la gloria manifiesta, la que trae cambio, la que trae bendición, la que trae cosas sobrenaturales. Porque, hermano, créame que es sobrenatural que un hombre adúltero, que lo único que quiere, dice que los ojos suyos y los míos nunca se sacian. Tiene su mujer bien hermosa, no importa. Espere y verá que pase un tiempecito que usted se acostumbre a lo mismo y verá que sus ojos van a buscar otras y otras y nunca se van a saciar. ¿Cuándo se dejan de saciar esos ojos? Cuando esa gloria se manifiesta en esa persona. Bendito es el Señor. Así es como ver a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿O qué nos hace diferente a la religión? Porque, como todos dicen que todos los caminos llevan a Roma, o sea que todas las religiones llevan allá. ¿Qué es lo que hace diferente a un pueblo verdadero? Porque claramente le dijo: os escogí para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y el sacerdote. Él escogió un solo pueblo sobre toda la tierra, y hoy sigue escogiendo un solo pueblo: los pueblos que están en Cristo, no los que están en una religión, llámese apostólica, llámese religión. Está hablando de religiones: evangélica, cristiana, mormona, todo eso. No, Dios no vino a establecer religiones, vino a establecer un reino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. En la tierra había un reino. ¿Por qué había un reino? Por eso es que cuando uno se casa y le dice delante del hombre, le dice: sí, la amaré para toda la vida hasta que la muerte nos separe. No, hasta que Amparo nos separe, o Patricia, o Claudia, o Pedro, o Juan. Entonces, pero cuando se establece el reino de Dios, entonces ya es hasta que Dios nos separe. Y Dios no nos va a separar. Nosotros vamos juntos hacia su gloria. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de el resto de las religiones? Una sola cosa: la gloria de Dios. Si usted y yo estamos enseñados a una presencia, que aquí está la presencia de Dios, que me cae allí, mire, se cae uno y chapalea y se levanta el mismo fornicario, el mismo mentiroso, el mismo adúltero. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue la gloria? No, la gloria cuando Moisés tuvo un poquitico, dice que cuando pasó, el Señor lo escondió en todas partes y al final pasó la gloria. Después de que pasó la gloria, dice que lo dejó brillando, resplandeció. Y tal fue el resplandor de Moisés que bajó después, debajo de la montaña, donde estaba en la presencia, la presencia manifiesta de Dios. Bajó donde estaba todo el pueblo y dice que no lo podía mirar porque había un resplandor y él se tenía que tapar. El pueblo no podían ver ese pedacito de gloria porque el pueblo estaba en pecado. Entonces se tenía que tapar. Entonces, lo que nos hace diferentes a nosotros, hermano, del resto del mundo, del resto de las religiones, es la gloria de Dios. No, nada más. Y esa debe ser nuestra meta. Así como en el modelo de Dios la meta era la gloria, hoy para su vida y para la mía, la única meta debe ser la gloria de Dios. Si usted tiene un hogar que está teniendo dificultades, si usted tiene hijos con dificultades, si usted tiene una vida con dificultades, y yo, necesitamos la gloria de Dios, porque es cuando se manifiesta hay cambio, hay poder. Por eso el Señor dice: cuando se fue, reunió a los apóstoles y dijo: no se vayan de Jerusalén, porque ustedes no están listos hasta que no venga el poder de lo alto. Poder de lo alto. Y cuando vino el poder de lo alto, Pedro fue cambiado, todos fueron transformados. Dice que comenzó el reino de Dios a establecerse, y a partir de ese momento las vidas fueron cambiadas. Ya las personas vinieron a tener una vida de resurrección. Ahora, ¿dónde se logra esa vida diferente a una religión mentirosa que no cambia a nadie? En la presencia manifiesta de Dios. Dice que cuando el Señor les dijo que habían varios hombres que querían ser líderes, Él les dijo: tráigame cada uno una vara, un palo seco, y lo ponen aquí en mi presencia, y el que reverdezca, florezca, retoñe y dé fruto, ese es. Y dice que el de Aarón fue el único que en la presencia de Dios reverdeció, floreció en la gloria. Y eso es lo que viene. Ese palo habla de nosotros. ¿Nosotros qué éramos? Un palo seco, lleno de pecado. Una mujer sacrificada en la casa, esforzándose con sus hijos, tratando de tener un hogar hasta que la muerte los separe. Y el sinvergüenza ya haciendo esto. ¿Por qué? Porque mientras no venga la gloria, hermanita, no culpe a su esposo, no es culpa de él. Es porque la Biblia dice que son hijos de su padre el diablo. Eso es lo que dice la Biblia.
Eso era yo, un hijo de mi propia voluntad. A mi esposa le decía una cosa, pero por allá decía otra cosa. El pecado, y así de cada uno. Entonces, pero cuando viene ese poder de lo alto, que toca nuestra vida, que transforma, entonces convierte los huesos secos. Por eso Ezequiel le decía, Señor, vivirán esos huesos secos. Y dice, profetízales, o sea, háblales mi palabra. La profecía es la palabra. La profecía no son palabrerías del hombre. Háblales mi palabra y esos huesos vivirán. Eso somos nosotros. Ya que éramos huesos secos, ahora somos carne. Pero carne, como dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua del Espíritu. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Para cuántos? El esposo es un ídolo, el trabajo es un ídolo, las novelas son ídolos, el fútbol es un ídolo, tantas cosas, el dinero es un ídolo. Y la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todos los ídolos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Dice, y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y quitaré el corazón de piedra. Y pondré mi espíritu entre vosotros. Y haré que guardéis mi mandamiento y los pongáis por obra. Cuando una persona, Dios produce eso, ya usted no tiene que guardarse de esto, aquello. No, usted odia el pecado. Usted, el poder del Espíritu Santo, ese poder de lo alto, esa gloria de Dios, hace que el pecado no tenga poder sobre usted. La Biblia dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ya no tiene poder sobre aquellos en los que resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la palabra. Entonces, lo que nos hace diferentes a nosotros de el resto del mundo, del resto de las religiones, es que nosotros resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, esta enseñanza, hermano, podría darle sentido eterno a su vida y a la mía, porque es la enseñanza de la gloria. Hay mucha carreta que se predica hoy y mantienen a la clientela cada 8 días contentos con la y traiga los diezmos y traiga la ofrenda. No, el pueblo, usted y yo tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, o si no, usted es hijo de quién. ¿Cómo es posible que usted se mete a un curso en el SENA y a los 6 meses o a los 3 años sale un tremendo experto, y si va y hace una carrera sale experto y lleva 30 años en el Señor y no sabe nada de Dios, y sigue menospreciando la cena del Señor y sigue pisoteando la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible? Hermanos, es una realidad. Se meten a jugar fútbol y se hacen unos expertos, maestros en el deporte, pero en las cosas de Dios cada día están más en pecado. A veces Dios les abre puertas de bendición, sea un trabajo, sea en el deporte, sea en cualquier cosa, y eso, siendo una bendición el trabajo, se convierte en una maldición, porque lo aparta del Señor, lo aparta de la verdadera bendición de Dios. Entonces necesitamos la gloria. Por eso esta enseñanza de la gloria, usted y yo la necesitamos, la gloria del Señor para su vida y para la mía. Necesitamos entenderla, necesitamos entenderla. Usted va a ver cosas maravillosas. Entonces, Dios, ¿cuál es el problema? Dios nos da su palabra, no para que la aprendamos y no la sepamos de memoria. Dios nos da su palabra, pero su palabra está llena de promesas, promesa de sanidad, promesa de restauración, promesa de bendición, promesa de salvación. Dios nos da su palabra no para que nos la grabemos, nos la da para que nos la apropiemos, para que las promesas que hay ahí para sus hijos usted diga, son mías, y las declaro sobre mis hijos en el nombre de Cristo Jesús, que lo declaro. No importa cómo vea usted a sus hijos, no importa cómo vea usted su hogar, no importa cómo vea usted su salud, Él es el que tiene la última palabra, no es el médico. Hermanos, entonces Dios nos da su palabra para que nos la apropiemos, y segundo, para que nos deleitemos en ella. ¿Cómo es posible que las palabras de vida, hermano, no una religión, porque a usted y yo nacimos en una religión? Y entonces dice el Señor, y conoceréis la verdad. Y en otro versículo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, y conoceréis a Jesucristo a través de la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la religión, libres del pecado, libres del poder de las tinieblas, y a bendición y una herencia, dejarle una herencia a tus hijos, a mis hijos, a nuestra familia, una herencia del Señor. Entonces, deleitarnos en su palabra, apropiárnosla y deleitarnos en su palabra. Hay gente, hermano, que, mire, pueden pasar viendo deportes horas y horas y horas y horas y no se cansan. Y si vienen a servirle la comida o algo, ahí mismo vean, porque perdió segundos.
¿Me entiende? O en las novelas o en cualquier cosa, hermano. Y lo que trae bendición, que aquí hay promesas, hermano. ¿Cuántos aquí hemos visto la gloria de Dios en sanidad en nuestras familias? Provisión, en restauración, hermano. La vemos cada día. Es porque es verdad, esto no es un cuento religioso, hermano. Entonces necesitamos deleitarnos en la palabra, hermano. En la palabra. Deleitarnos la bendita palabra del Señor. Ahora, entendamos. La obra de Cristo en la cruz, le explico. Jesucristo murió hace 2000 años, ¿cierto? Él dice, consumado es, o sea, su salvación y la mía ya están consumadas. Su sanidad ya está consumada. Las bendiciones, las promesas y los propósitos de Dios ya están consumados sobre usted. ¿Y por qué no se ven en muchos? Porque a pesar de que Él derramó su sangre, es necesario que usted y yo nos apropiemos de ese regalo que envió el Padre hace 2000 años. Que hagamos ese sacrificio nuestro para poder ofrecerle ese sacrificio al Padre. Para que esa sangre de Cristo venga sobre su vida y comiencen a ocurrir cosas maravillosas, sobrenaturales en su vida, en mi vida, en mi familia. Es apropiativa. Así que la palabra también es apropiativa, así como el sacrificio de Cristo. Entonces debemos hacerlo nuestro, no simplemente una cosa de conocimiento, hermanos. Al que hace suyas las palabras del Señor, lo vivifican, hermano, y lo hacen una nueva persona, una nueva criatura. Aquel, por eso dice que el que está en Cristo, no dice que en la religión tal, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pecado, la maldad, la malicia, todo pasó, ahora son hechas nuevas. Usted y yo comenzamos 0 kilómetros. Los pecados que usted y yo cometimos, la gente que mataron o matamos, o las cosas malas que hicimos, ya Dios se olvidó de ellas. Comienza a contar a partir de ese momento. Entonces, pero si nos la apropiamos, mire, por favor anótelo porque hay mucho que ver. Marcos 4:24 nos dice, ya lo vimos, Jesús les dijo, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Mire, en este momento usted está escuchando la palabra. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice, mirad lo que oís. O sea, entiende. Le pido al Espíritu Santo que le dé a usted y me dé a mí entendimiento para lo que usted y yo estamos escuchando hoy. Mirad lo que oís, mirad las promesas de Dios, la palabra de Dios con los ojos de la fe. Mirarlos como una verdad, una realidad en nuestras vidas. Entonces dice, porque al que entiende su palabra, al que entiende su palabra se le dará mayor entendimiento. Ojo, pero al que no entiende la palabra, que viene aquí con su mente y su mente por allá en otra parte, dice, aún lo que entiende se le quitará. Por eso es que la gente termina cada vez en los lugares, en las congregaciones, cada vez más apartados de Dios. Pero al que entiende, dice, Dios le dará mayor entendimiento. ¿Por qué? Tiene un principio, porque el que entiende es porque se deleita, es porque viene aquí una hora y no una hora a ver qué pasa, no, una hora a creer la palabra, a ver lo que oímos, a verla una realidad. Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que tú sanas? Pues mi madre está enferma, Señor, yo creo tu palabra por mi madre que está en mi casa. Señor, Señor, que tú restauras, pues tengo un hermano que está perdido en la droga, Señor, yo declaro tu palabra sobre él. Eso es lo que usted y yo debemos, o sea, viendo lo que usted está escuchando. Ahí en su mente usted declarándola y el Espíritu Santo haciendo esa palabra eficaz en su vida para que usted y yo la veamos. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, pero acordémonos que en ese pasaje de Marcos, si usted va después unos versículos atrás, usted va a entender de que Dios está hablando de la luz de una lámpara. Una lámpara. La lámpara y la luz es la palabra del Señor. Entonces uno la palabra del Señor no la esconde, usted sale de acá, no la puede esconder, porque una vez que usted despliega la palabra, entonces ahí mismo el enemigo comienza a ponerle tentaciones y cosas. Hay que mantenerla encima, encendida en nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Para que entonces comencemos a brillar con esa palabra. ¿Y por qué? Porque donde entra el reino de la luz no caben las tinieblas, hermano. Cuando entra el reino de Dios no cabe otro reino. Cuando usted y yo le damos cabida al reino de Cristo, no cabe otro rey, no hay sino un rey. No hay campo para dos reinos. Y entendamos que en Moisés, en las enseñanzas anteriores, lo que hizo resplandecer a Moisés fue la palabra. Acuérdese que Dios no le mostró milagros ni cosas. Él comenzó a declarar el Señor, fuerte,
grande misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y él comenzó, se apropió de esas palabras, y cuando Dios terminó de pasar con esa palabra, entonces ahí mismo Moisés se postró en adoración por lo que había escuchado, la hizo suya, se la apropió, y a partir de ese momento, hermano, comenzó Moisés a hacerle pedidos al Señor, fundamentado en lo que le había mostrado de su gloria. Es la palabra, usted está escuchando la palabra, hay que ver lo que oímos, hermanos. Pedirle al Señor, Señor, danos entendimiento. Es lo que más le pido al Señor, entendimiento, hermanos. Y ese es uno de los espíritus de Dios. Acuérdese, 7 espíritus, el espíritu de Dios primero, y hay espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios, espíritu de temor de Dios. Son espíritus que vienen sobre la vida de uno. Por eso dice que al que entiende se le dará mayor entendimiento, y al que tiene poco entendimiento, porque no le interesa la palabra de Dios, son oidores olvidadizos. Aún lo que tienen, el diablo lo roba. Y comenzaron muy bien y de un momento a otro perdidos. Entonces, si no nos apropiamos de la palabra, hermano, nunca nos veremos como Dios nos ve. Usted no sabe, varón y mujer de Dios, que Dios lo considera a usted y a mí linaje escogido. Usted sabe lo que es un linaje escogido. La realeza en Inglaterra, ellos no permiten que nadie entre a ese linaje. Por eso ha habido tantos escándalos cuando uno de los hijos de la reina se casa con una mujer, así sea multimillonaria, no les importa. Es un linaje. Imagine un linaje mortal al linaje de Dios. Lo considera a usted y a mí linaje escogido. No solamente eso, lo considera a usted y a mí sacerdocio de Dios verdadero, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Pero para qué? Para que esa gloria resplandezca en nosotros. Usted sea transformado y otros vengan, y esa luz, así como cuando Moisés bajó, que ellos no pudieron ver esa luz porque él se la tapaba. La gente sí la pueda ver, pero primero tiene que estar en usted y en mí esa gloria. ¿Cómo van a ver lo que no tengo? ¿Cómo yo voy a mostrarle a mi esposa lo que no soy? Por mucho que me esfuerce, después me cogen la mentira, o en la calle soy un mentiroso. No, es esa gloria que viene, y cuando entra la gloria se van las tinieblas. Y donde vaya, se fueron las tinieblas. No importa que esté en el metro, no importa que esté en su universo por ahí, no importa que no, ahí está esa gloria que lo sostiene. Y yo haré que guardéis mi mandamiento y lo pongáis por obra. Es una promesa de Dios para guardarlo a usted y guardarme a mí. Entonces, si nosotros no entendemos la palabra, hermano, no podremos vernos como Dios nos ve. Dios ve cosas maravillosas en usted y en mi vida, en su hogar, en su futuro, en el mío. Dios lo ve, y así nosotros, pero tenemos que entender la palabra. Porque acuérdese lo que Dios le dijo a los israelitas a través del apóstol Pablo. Dice, pero el entendimiento de ellos está embotado, o sea, no entienden nada, están entenebrecidos. Pero cuando se conviertan al Señor, ojo, no a una religión, no a un pastor. Hay muchos enamorados del pobre vaso de carne que está ahí, sea yo, sea otro. Cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará, y cuando se quita el velo, sale el resplandor. Sale el resplandor, que eso es lo que vamos a entender hoy. Y dentro de 8 días, maravilloso, hermano. El diablo, hermano, le roba la palabra a la mayoría de la gente. ¿Y qué le queda a la gente? Una religión. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano hace 30 años. Lleva 30 años dando mal testimonio. Y sé que es cristiano. No. Grave. No. El que verdaderamente es nacido de Dios, honra a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, o sea, la pondrá por obra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en el que me ama. Y el que no me ama, no guarda mi palabra, no la obedece, o sea, hace lo que le da la gana a pesar de que viene y se congrega. Muy sencilla la palabra, hermanos. Entonces, lo único que le queda a la gente cuando el diablo le roba la palabra es una religión. Por eso Jesucristo dijo, muchos son los llamados, las iglesias llenas, poquitos los escogidos. La mayoría van para el infierno, según Jesucristo. Entonces, pero al que hace suya la palabra, la cual sale de la boca de Dios,
Dios hará que la vida de esa persona resplandezca. Por eso dice, si te convirtieres a mí, a Cristo, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso, esa palabra preciosa de la gloria de Cristo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Por eso cuando usted va con la autoridad de Dios a hablar y salen esas corrientes de agua de vida, que tu palabra corra y sea glorificada. Y es glorificada en la gente que escucha. Es el poder de Dios. Así que la palabra, hermano, no solo hay que oírla, sino hay que verla. Hay que verla. Debemos creerla, obedecerla, amarla, hermanos, para que la misma palabra nos dé más. Cuando usted la ama, la palabra le da más revelación, más entendimiento, más temor de Dios, más sabiduría, más sumisión y sujeción a Dios. Porque hoy lo que hay es lleno de orgullosos que saben mucha letra, pero son más que Dios. Y por eso la gente los ve por allá. Y una cita con el pastor, con el pastor no. Fíjese bien en el libro de los diezmos, a ver si es el que diezma millones, a ver si está en la lista principal para poder tener una audiencia conmigo. Un pobrecito ahí que antes viene a que le dé. No, aquí necesitamos gente rica. Eso es lo que dicen la mayoría. No lo dicen así, aunque sí. Uno por allá en enlace dijo, aquí primero es el dinero y después los milagros. El dueño de enlace. Hay que abrirle los ojos y los oídos al pueblo. La Biblia dice que el que es atalaya y cierra la boca, Dios lo llama perro mudo. Perro mudo, ¿por qué? Porque no le sirve a Dios para nada. Si usted me ve a mí en cualquier situación, en pecado, en cualquier cosa que puedo caer, hermano, yo soy igual que usted. Si usted se queda callado por ayudar al pastor, usted es un perro mudo. Pero si usted viene y le dice al pastor, coge varios hermanos, vea, el pastor viene, usted es la boca de Dios, que viene y me restaura a mí, porque la verdad que nos hace libres. Así es que tiene que ser. Si así fuera en todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, no había tanto ladrón que están detrás del billete de la gente. Entonces la palabra debemos creerla, obedecerla, amarla, hermano, para que ella misma nos dé más entendimiento. Así como Dios dice que la compara con el agua. Usted ve, usted tiene un campo, no hay lluvia. ¿Por qué está el África como está? Cada año, dice la ONU, cada año el planeta Tierra tiene este tamaño, ¿cierto? Y cada año se le resta más, porque la Tierra se está muriendo. Cada año más sequedad, cada año más hambre, y cada año los hombres más dueños de las tierras, poquitos. Entonces, cuando esa tierra está seca, ¿qué hace? Échale agüita y verá. Échale agüita, para que vea que ella sola comienza a sacar hierba, vida. Y Dios dice que mi palabra es como el agua que viene del cielo. La lluvia moja la tierra, la hace germinar, le da vida y la hace producir pan para todo el mundo. Y así es la palabra. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿eso es lo que ha producido vida y fruto en mí, la palabra, en los años que llevo en el Evangelio? ¿Sí o no? Y si no, gloria a Dios, arrepentámonos, hermano. Eso es todo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Arrepentirnos. Yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. Simplemente nos arrepentimos y comenzamos 0 kilómetros con el Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante, hermanos. Entonces, por eso es que Pablo oró por la iglesia de Éfeso. Mire, vayamos, Efesios 1:18. Solamente la primera partecita dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O anótelo. Alumbrando los ojos. O sea, necesitamos que Dios nos dé entendimiento para ver. O sea, que entendamos la palabra, hermano. Que cuando salgamos de acá, esa palabra vaya en nuestros corazones. Ahora, si usted se olvida de eso, pida la palabra aquí. Y aquí se la damos con amor. No tiene que pagar por ella. Llévela, póngala, estúdiela, anótela. Comience, y Dios comienza, el Espíritu Santo va a comenzar a que usted se deleite en su palabra. Cuando usted se deleite en su palabra, usted va a comenzar a ver, porque Dios lo llama bienaventurado. Bienaventurado el que se deleita en la palabra y medita en ella de noche. Comienza, entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, mire, que da fruto a su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. A orar por el esposo, prosperará. Orar por los hijos, prosperará. Orar por bendición, por restauración, prosperará, lo dice la Biblia. Prosperará. Porque para, hermanos, los que solo oyen la palabra, sin llegar a verla, a hacerla suya, a apropiársela, hermano, mire lo que Dios dice que le sucede. Aquellos que solo oyen la palabra, pero no se la apropian, no la hacen suya. Mire lo que Dios dice
que le pasa a esa persona que viene a un lugar de estos o a cualquier iglesia y simplemente escucha la palabra y apenas salió y al otro día ya no sé qué pasó? Mire lo que dice Dios que le sucede. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, eso es lo que le pasa, porque Pablo le dice que les dé entendimiento. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 1:18, que les dé entendimiento. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento entenebrecido. Ojo, ajenos de la vida de Dios. Así con los amigos, todos los días pueden pasar con los amigos parados en una esquina 6, 8 horas diarias hablando bobada, fumando lo que sea y tranquilo, pero ajenos de la vida de Dios. Viendo televisión. Mire, usted no sabe que el monstruo más grande que hay hoy en día es el televisor. Usted sabe cuántas horas usted y yo podíamos gastar en un televisor, podíamos estar trabajando, produciendo plata. Y en el televisor 8 horas, 6 horas, 5 horas ahí, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Saben mucho de telenovelas, saben mucho de filosofía, saben mucho de deportes, saben muchas cosas, pero de Dios no saben nada. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Necesitan que el Espíritu Santo riegue sobre ellos agua limpia, para que el Señor nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu, hermanos. Necesitamos. Entonces, la gente todo facilito, así como usted ve que usted no tiene que hacer comidas, hermano, comida, no traiga, vaya y compre en el mercado, la mete al microondas, en 3 minutos ya tiene comida. Eso es lo que la gente quiere, venir aquí a este lugar, el milagrito, pues eso es lo que necesito, el milagrito. Para eso es que va mucha gente para buscar al milagroso o al profeta. Y yo prefiero, la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Este es el profeta que yo creo, la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Mire, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, Cristo, nazca en nuestros corazones. La palabra, hermano. Entonces, Moisés no solo oyó lo que Dios le predicó en el monte, porque Dios comenzó a predicarlo. Él lo creyó y se lo apropió. Por eso, a partir de ese momento, hermano, Moisés fue la luz de Israel durante 40 años. Eso usted lo encuentra en la Biblia. El que los paseó 40 años hasta que los llevó a la tierra prometida. Usted sabe lo que es, hermano. Usted y yo, casados, tenemos 2 hijos, 1 hijo, 3 hijos, 5 hijos. Llevar solamente esa familia a la tierra prometida es imposible, porque usted no puede cambiar a su esposa, ni ella lo puede cambiar a usted, y usted no puede cambiar a sus hijos. Usted sabe lo que es Moisés, llevar 3 millones de personas a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque le resplandeció un pedacito de la gloria de Dios y fue fiel a Dios, hermano. Y entonces fue la luz de Israel durante 40 años, para que todo Israel, hermano, se mantuviera allá en la mira del Señor. Moisés como un fiel, precioso representante ante Dios. Y eso sí, todo el tiempo bajo la sombra del Altísimo. Ahí estaba la nube guardándolo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, hermano. Ese es el poder que tiene la gloria de Dios con nuestras vidas. Entonces, siendo manifiesto, ¿qué significa manifiesto? Que se manifestó algo, que usted lo vio, ¿cierto? Siendo manifiesto, o sea, siendo real, físico, material, sustancioso, que se ve, que se toca, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por otro. O sea, usted y yo somos una carta de Cristo. Aquí Dios hoy está escribiendo en su corazón y en mi corazón la palabra. Por eso dice, siendo real, verdadero, que sois carta de Cristo. Ojo, porque hay cartas que usted le manda. ¿Usted alguna vez ha recibido una carta y recibe la carta que le mandó el esposo que está por ahí viajando y viene en blanco? No, una carta tiene que llevar algo escrito. Pero ¿cuántos creyentes hay que son cartas que se abren en la calle? La gente debe ver esa carta y son cartas en blanco, se abre, no hay nada, solo carne. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Ojo, escrita, no con tinta. En este momento Dios no está escribiendo con tinta en su vida, en la mía, no, su mente, en su corazón, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo es el que está escribiendo en su corazón y en el mío su palabra hoy.
no en tablas de piedra, o sea, gente endurecida, o como Moisés, que lo que escribió fue en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que está haciendo Dios, escribiendo en nuestra vida. Vayamos al verso 6, 2 Corintios 3:6. El cual, asimismo, o sea, ese que escribió una carta en ustedes, que lo llamó, o le escribió una carta, ese fue Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ojo, de un nuevo pacto. O sea que usted, hermanito, hermanita que se cree tan poquito en el Señor, usted es un ministro y Dios, Cristo lo hizo competente a usted y a mí. Eso es lo que acabo de leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. No está hablando de pastores, está hablando de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué competentes? Porque cada ministro lleva una carta para que se abra. Y para que esa carta se abra y la gente la lea, esa carta en su vida, esa carta de Cristo. Entonces, ojo, competentes de un nuevo pacto. O sea, esto tiene una explicación de un nuevo pacto, no del pacto antiguo. El pacto antiguo fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto, según Jeremías 31 al 33, dice: haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos quebrantaron, sino que en el nuevo pacto pondré mis leyes en vuestras mentes, y las escribiré en vuestro corazón, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos. Miren, el nuevo pacto. Entonces por eso dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto, de aquellos en los que Cristo escribió esa carta, los que son nacidos de Dios. Hay que tener esa experiencia con la gloria de Dios para poder que esa carta se abra, porque hay muchas cartas que están ahí, pero lo importante, ¿qué se gana usted con tener una carta que le mandó su hijo, que hace 20 años no lo ve, y tenerla ahí guardadita? No, la carta es para abrirla. Hay muchas cartas cerradas, pero ¿qué necesita para que se abra? La gloria de Dios. Por eso hay que entender qué es la gloria de Dios. Entonces, ministros competentes de un nuevo pacto, o sea, ese nuevo pacto viene con gloria, no con tinta. Porque el primer pacto, el Señor, Moisés subió y Dios le entregó el pacto, 2 tablas, pero de piedra. Pero ahora Pablo está hablando de un nuevo pacto, de usted y de mí, ya no en piedra. De usted y yo nos llevamos, no es un libro, es que esta palabra debe estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que pasa. Entonces, el nuevo pacto, escrito con gloria, no con tinta, y produce, hermano, entonces en aquellos que ese pacto es escrito, produce nueva vida, produce vida de resurrección, nuevo nacimiento. Comienza a amar la palabra, comienza a deleitarse en ella, comienza a honrar a Dios en su vida, en toda parte, y Dios comienza a mostrar su poder de bendición y de restauración, hermano. Es que esto, mire, esto corta con el evangelio fácil que están predicando por ahí. Es la verdadera, el poder de la palabra de Dios eterno, hermanos, y todo el poder de Dios está en la palabra. Yo se lo demuestro. No había nada, y el Señor abrió su boca y dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean las estrellas, y fueron las estrellas. Sea el firmamento, sea la tierra, todo lo hizo con su boca, la palabra, y eso está aquí. O sea que esta palabra tiene todo el poder de Dios, ahora y eterno. Pues por eso el poder de la palabra, por eso Dios nos pide tanto que entendamos, o sea, que miremos lo que oímos, para poder por obra su palabra y se manifieste esa gloria en nuestra vida. Y entonces ya dejemos de ser unos religiosos, sino personas que vivimos para Dios y para su gloria. Entonces, ese nuevo pacto viene con gloria, no con tinta, y produce una nueva vida en nosotros, un nuevo sacerdocio, produce nuevos sacrificios. Ya el sacrificio anteriormente eran animales, hoy usted, el verdadero sacrificio es entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos a Dios. Y un nuevo templo. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Dios vivo. Entonces ya no es un pacto, hermano, de la letra, que la mayoría, o sea, un pacto religioso como la mayoría de las iglesias, sino un pacto del Espíritu Santo de Dios. Dejó de ser un cuento religioso y pasó a ser poder de Dios. Poder de Dios. Hombre, no que te estás congregando, pero que estás haciendo. Mire, hombres que tienen la mujer inconversa o viceversa, y llega de la iglesia como un demonio, y le dice a la mujer: pero no acabaste de ir pues de la iglesia, y le ve hasta cachos y cola.
como lo dibujan por ahí. No, el diablo no tiene cachos y colas. El diablo puede ser una mujer muy preciosa, o un varón muy apuesto, o una persona con mucho billete, o cosas que queremos. Ese es el diablo. El diablo no va a ser tan tonto de presentarse para asustar a la gente, no. Él viene y los arropa con sensualidad. Entonces, hermano, poder vivificador de Dios, eso es lo que es. Ahora, quien haya experimentado la gloria de Dios no puede andar calculando las fronteras de la obediencia a la palabra. Hay gente que esto sí lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Aquí Dios me perdona, este pecado no está. No, el que la gloria de Dios se ha manifestado en él no anda calculando que puedo pecar y que no puedo. No, es una persona que Dios le da el poder para guardarse en todo. En todo. ¿Por qué? Porque esta es la gloria. Ahora, ¿qué nos ganamos con mostrar destellos de la gloria? Hermanita, Dios le bendiga. Un lenguaje religioso. Que el Señor te acompañe. Que la gloria de Dios resplandezca sobre ti, a todo el mundo. Destellos de la gloria. O gritar la gloria. Usted no ve que hay gente que en un culto gritan 100 veces gloria a Dios, gloria a Dios. Vaya a ver su testimonio. Ah, no. Eso es falta de entendimiento. ¿Qué me gano yo con gritar cosas que no vivo? Si no se muestra el carácter de Cristo en mi vida, hermano, entonces, ¿qué estoy gritando? Hermano, Dios nos está hablando. Segunda de Corintios 4:6. Hermanos, y no nos interesa correr, no hay afán, porque aquí venimos a estudiar. El que quiere escuchar prédicas, mire, por aquí hay varios lugares. Aquí venimos a estudiar la palabra del Señor para que usted aprenda. Ojo, grabes este versículo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, o sea, la salvación. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Jeremías 9:23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se quiera alabar, en entenderme y en conocerme. Usted a este lugar viene a conocer de Dios y a conocer a Dios. Porque conocer de Dios cualquiera. Lo que necesitamos es conocer a Dios, y eso habla de intimidad. Aquí venimos a estudiar la palabra. Entonces, mire 2 Corintios 4:6. Porque Dios, ojo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ojo, ¿para qué? Ahí dice, para iluminación del conocimiento. Mire, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la faz de Jesucristo? O sea, ¿cuál es la cara de Cristo? En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. La faz de Jesucristo, la palabra. Si Dios resplandeció en mí, yo debo irradiar ese resplandor. ¿Qué fue lo que le sucedió a Moisés cuando vio ese pedacito de gloria? Resplandeció. ¿Cómo es posible que yo diga que soy un hijo, una hija de Dios, y nadie ve el resplandor? Nadie ve el resplandor. No, hermano, tienen que ver en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos. ¿Cómo así que es que una hija de Dios y mostrando por aquí cosas raras que atraen la mirada del hombre? Porque usted sabe que el hombre, la mujer se mueve por aquí, por el oído. La mujer se mueve por el oído, pero el hombre se mueve por aquí, ¿verdad? Como bestias al matadero. Entonces, ¿cómo es posible que una hija diga que es hija de Dios, diga que es cristiana, y la gente del mundo, cristiana? O sea que yo soy mejor que vos, mira cómo visto. Oh, Señor. Cuando esa gloria resplandece en nosotros, la gente la tiene que ver. Tienen que ver esa gloria de Cristo en nuestra vida. Porque la gloria es lo más grande que hay para Dios. Miremos el modelo de Dios, es la gloria. Y esa es la que Dios quiere resplandecer en nuestra vida. Pero esa gloria es poder de lo alto. Esa gloria es celosa. Entonces, si Dios resplandeció en mí, yo debo irradiar, hermano, esa luz. Esa luz. Debo irradiarla. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios hizo que viniera
la luz del Espíritu Santo, ¿cuál fue? Ahí lo acabamos de leer, para iluminación de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la palabra. Para que la palabra, cuando usted venga, entienda, dice que solo los entendidos resplandecen. Solo los entendidos resplandecerán. Pero ¿cómo se resplandece? Con la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra del Dios eterno. La palabra que nos cambia, nos transforma, nos vivifica, que cambia todo alrededor de nuestra vida. Mire, ¿por qué la gente no quiere saber de religión, hermano? Porque ven que religión lleva tantos años llevando plata a un lugar y cada día está más sinvergüenza. Cree que con esa plata va a comprar a Dios. La Biblia dice, tu dinero perezca contigo. Los que vienen solamente a traer plata a un lugar, que esos están así llenos, que su dinero perezca con ellos, lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque verdaderamente están pereciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermano, si eso fuera así, ellos no darían plata. No, ¿cómo así que pactos y cosas? No, ¿usted por qué ponía la plata con cosas sabiendo que usted no está viviendo a Cristo? Está comprando a Cristo. No, Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo. Mis decisiones sean consultadas en la palabra de Dios para que haya bendición, para que todo lo que hagamos sea prosperado. Hermano, esto no le gusta mucho a muchos ladrones por ahí. Entonces, para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Y nos dejó el verbo, nos dejó su palabra. Entonces, ahora, ¿cuál fue la gloria que Dios le mostró a Moisés en el monte, hermano? No fue ninguna luz ni nada. Su palabra comenzó a declararle, el Señor, el Señor. O sea, Yahweh, el omnipotente, el todopoderoso, el todo suficiente, el que tiene poder para bendecir tu vida, para restaurarte, para saciarte, para sanarte. Ese, el Yahweh, eso fue el que él se le maldó. ¿Cómo así, Señor, que tú puedes hacer todo eso por mí y por este pueblo? Ahí mismo postrado lo adoro y me apropio de lo que me dices. Vamos a ver si es cierto lo que me dices. Lo creo y lo vio con sus ojos. Hermanos, la palabra. Entonces, la palabra, la gloria está en la faz de Jesucristo. El verbo, la palabra, ese es Él. Y cuando el verbo, la palabra, nos hace brillar, hermanos, resplandecemos. Pero sin velo. Ya se cae el pecado, porque si hay pecado no hay resplandor. Vayamos al verso 17, 2 Corintios 4, 17. Hermanos, parece que nos vamos mucho más lejos, pero gloria a Dios. No avanzamos mucho, pero yo creo que sí avanzamos demasiado. No mucho, pero sí demasiado. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cuántos aquí tienen tribulaciones en su hogar, con su esposo inconverso o el sinvergüenza que no quiere agradar al Señor en su hogar, con sus hijos, necesidades económicas, salud, cantidad de cosas? Porque esta leve tribulación momentánea, Dios asegura que es momentánea. Dios asegura que el problema que usted tiene en su vida, en su hogar, con su hijo, es momentánea. Él tiene el poder de quitarla en cualquier momento. ¿Cierto? Entonces dice, produce en nosotros, en aquellos que tenemos tribulaciones momentáneas, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, hay una gloria que se produce en usted cuando usted padece. Cuando usted y yo padecemos, se produce gloria cuando honramos al Señor y glorificamos su nombre, no renegamos. Hay un peso de gloria, hermano. Entonces, la tribulación produce gloria en nuestra vida. El 18, mire, el 18, ojo, debemos entender, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ese borracho, véalo ahí, otra vez, ese borracho, ese sinvergüenza, ese vicioso, no mirando las cosas que se ven, sino lo que Dios promete. Si tú te apropias de la palabra para tu esposo, tus hijos, tu familia, tu hogar, tu vida, tu salud, no mirando nosotros las cosas que se ven, que es lo único que veo, necesidades. Entonces esa necesidad no me puedo dejar caer, tengo que honrar a Dios. Señor, tu palabra es verdad, como Moisés se la apropió, yo me la apropio, hermano. Y usted, de un momento a otro, comienza usted a ver la vida, el poder, la vida de resurrección en sus necesidades. Hermano, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, de un momento a otro pasa. Cuando mi esposa comenzó, hermano, que ella había dispuesto el cianuro para envenenarse con mis 3 niños. Lo tenía dispuesto.
estaba esperando que yo la llamara. Yo nunca dejaba de llamarla. Nunca. Yo estaba en otro país, no me acuerdo si era aquí en Colombia. Y yo nunca dejaba, toda la noche yo la llamaba sagradamente. Esa noche Dios no permitió que yo llamara. Esa leve tribulación momentánea que tenía ahí. Y en cambio llamó un amigo de nosotros. Y hacía muchos años que de un momento a otro el Señor hizo una obra en ese hombre tremenda. Y la llamó como a las 11 de la noche. Yo no sé por qué te estoy llamando, pero el Señor pone en mi corazón el decirte que el Señor te ama. Señor te ama. Y ella no conocía de Dios, ninguno de nosotros conocíamos de Dios. Y Dios no permitió que yo llamara, porque si yo hubiese llamado, ella con la ira que tenía, ahí me tenía que llevar al otro día a encontrar los cadáveres de mis niños y de... Pero no solamente eso, comenzó a ver esa tribulación momentánea y este hombre inconverso, y él comenzó a ir a congregarse con los niños. Y entonces veía esa tribulación conmigo, un hombre de carácter mentiroso, como todos los hombres sin Dios, mentiroso, perverso de todo. Y de un momento a otro, esa leve tribulación momentánea pasó y comenzó a formar en su vida y en la vida un peso eterno de gloria. Porque nosotros pesamos en el reino, nosotros le robamos gente al diablo. Así como usted, pesamos, tenemos un peso. Entonces, hermano, por eso dice, porque esa leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, ella me veía a mí como un inconverso, pero el Señor por su misericordia la sostenía. Y de un momento a otro, hermano, entonces, pues las cosas que se ven son temporales. Yo ya en el pecado fui temporal, así como muchos de nosotros. ¿Entiende? Ahora ya está viendo los gloriosos. Los gloriosos. Pero las que no se ven son eternas. Aquí hay alguien eterno. Aquí estamos llenos de gente que Dios nos quiere en la eternidad. Eso es lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 5:16, ya para terminar por hoy. Hermano y hermana, si Dios te está hablando, no te olvides, dile: Espíritu de Dios, precioso, acuérdate, Señor, que uno de tus ministerios, Espíritu Santo, según Jesucristo, es que tú me recordarás todas las palabras del Señor. Señor, tráeme a memoria tu palabra para yo apropiarme de tu palabra. Los problemas que tengo en la casa para yo declarar tus propósitos, tus bendiciones, tus promesas sobre mi vida. Señor, ayúdame a creerlas. En mi ministerio, en los ministerios, hermano, cada uno, apropiarnos de la palabra. Segunda de Corintios 5:16. De manera, ojo, mira lo que estamos hablando. Este varón llamó a mi esposa y comenzó a escribir en el corazón de ella. Ojo, para que entendamos. Ella sin saberlo. Pablo no sabía que Cristo había escrito esas cartas preciosas de su vida y era un asesino. Pero al cumplirse el tiempo se abrió esa carta en Pablo. Mi esposa, estaba este varón, a través de ese varón Dios escribió en su vida. Y cuando llegó el momento, Dios la llamó y Dios me llamó. Mire lo que dice aquí para que relacionemos todo esto, porque esto es precioso. De manera que nosotros, sus hijos, de aquí en adelante, ojo, de aquí en adelante, desde que estamos en el Señor, a nadie conocemos según la carne. O sea, usted ve que su hijo ha venido, se ha congregado y de un momento a otro su hijo comienza a perderse. No, usted no puede mirarlo conforme a eso. Mire lo que dice. Y aún así a Cristo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo conoció a Cristo como un adversario. Cristo era un adversario para Pablo. Así lo conoció. Y de un momento a otro resplandeció, se abrió esa carta en Pablo y entonces comenzó a ver a Cristo ya como su Señor, su Salvador. El pueblo veía a Pablo, ¿cómo veían a Pablo? Como un asesino, un perseguidor de la iglesia, un destructor del reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces
por eso la Biblia dice que no, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie en el Señor conocemos según la carne. O sea, no que es que este es un carnal. Sí, a veces fallamos y decimos y todo eso, pero no, hay que declarar de que esa persona es una persona del Señor. Y en su momento se va a abrir esa carta como se abrió en nosotros. Es tremendo, es precioso. Entonces, qué maravilloso. Ojo, mire lo que dice el 17, porque eso está pegado el 16 del 17 y de ahí para atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si la persona está en Cristo, es nueva criatura. Y vamos a hablar sobre los corintios, porque los corintios eran un pueblo rebelde. Ojo, no hay iglesia de las iglesias del Señor donde se movieran más los dones que en Corintio. Don de lenguas, don profético, interpretación de lenguas, hermano, de sanidades, de milagros. O sea, tenían todos los dones. Y Pablo dice que eran exageradamente carnales. Carnales. Entonces, porque nosotros, hermanos, vemos, él le dijo a Samuel, Samuel, tú miras con tus ojos. No, ese es un perdido, es una perdida, no tiene chance. Yo miro con el corazón. Hay que aprender a ver como Dios ve. Y vamos a ver un poco de cartas escritas aquí, que cuando venga el tiempo de Dios se van a manifestar. Y va a Dios ser glorificado en ellos, y la palabra de Dios va a ser glorificada en ellos, y va a correr y a ser glorificada a través de ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sí, que era un carnal, que todo eso, el Señor lo sanó, el Señor lo tiene, es del Señor. Sí, por eso hay que guardar la salvación. Es del Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Te va a ver qué precioso lo que vamos a ver dentro de 8 días, para que usted se lo apropie. Acuérdese, la palabra es apropiativa. Esto no es una religión que se llame cristiana o católica o evangélica o mormona, no, estoy hablando de la palabra de Dios. Aquí no enseñamos una religión, aquí enseñamos la palabra de Dios. Le sirve al católico, le sirve al perdido, al homosexual, a la prostituta, al santo, al que sea, al sacerdote, al que sea, porque es la palabra de Dios.